Muy buenos días, tardes o noches, a donde quiera que llegue este programa especial que estamos grabando en Juana Díaz para poder cumplir con un propósito. El propósito de traer la verdad relacionada con la nación de Israel y el conflicto que actualmente se está llevando a cabo. Soy la pastora Anita Álvarez de Caraballo y hoy tengo el placer de tener conmigo algunos representantes del Museo de la Junta de Gobierno del Museo del Holocausto de Puerto Rico. Tengo conmigo algunos representantes del Ministerio Centinelas del Muro de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicada en Juana Díaz. Y es para nosotros un placer tener unos invitados tan especiales que representan a la comunidad judía y al Museo del Holocausto de Puerto Rico. Quisiera en este momento darles la bienvenida a todos los que están sintonizados y están interesados en conocer la verdad. Quisiera presentar a nuestros invitados especiales. Tengo a mi lado izquierda al señor Osvaldo Krasman, que luego podré dar algunos datos sobre su persona, pero quisiera que lo saludara en este momento. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días. Hoy trataremos de dar luz a todas las preguntas controversiales que se refieren a Holocausto, a la situación de Gaza, al Estado de Israel y otras situaciones más que se viven en el mundo. Vamos a tratar de explayarnos, de diferenciar las preguntas, ser claros en las respuestas, no olvidarnos de la historia, no olvidarnos de los intereses de los que están en conflicto, y para que cada uno que nos escucha pueda interpretar y entender sin mentiras la realidad que estamos viviendo. A mi lado derecha se encuentra el señor Marcelo, y quisiera que también él pudiera saludar a toda esta audiencia que está comunicada con nosotros en este momento. Muy buenos días, gracias por venir, que se hayan invitado de nuevo a compartir con ustedes. Y nada, vamos a tratar de responderle todas las preguntas. Son muchas, no sé si nos va a dar el tiempo, pero bueno, seguiremos en otra oportunidad para poder informar a la gente sobre lo que está sucediendo. Quiero decirles que este programa continuará. Esta es solamente la primera parte, así que ustedes manténganse informados, manténganse conectados, porque después de este primer programa tenemos otros que van a continuar. Quiero también presentar a algunos miembros de la Junta del Museo del Holocausto de Puerto Rico. A mi derecha tengo a dos ilustres hermanos de nuestra congregación, así que quisiera que se presentaran en un momento. Dios les bendiga, shalom a todos. Me llamo Edwin Venta. Buenos días, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Marisol Rivera y es un placer poder estar aquí llevando este mensaje de la vida. Marisol es nuestra secretaria del Museo del Holocausto, y a mi izquierda tengo dos representantes más de Centinelas del Muro. Dios les bendiga, mi nombre es Valerie Torres, ¿verdad? Y pertenezco al Ministerio Centinelas del Muro. Dios les bendiga, reciban un saludo de parte de todo el Ministerio de Centinelas del Muro. Mi nombre es Eileen Ortiz y para nosotros es un privilegio el poder participar de este conversatorio para informar al mundo sobre la verdad de este conflicto. Gracias, Eileen. Y vamos a comenzar inmediatamente con don Osvaldo. Don Osvaldo Krasman Kravets nace en Buenos Aires, Argentina, el 17 de septiembre de 1944 y reside en Puerto Rico desde 1988.
junto a su esposa, la señora Sara Lidia Durman, y también sus hijos. Y su padre, Oskar Krasman, nacido en David Odolok, Polonia, polaco, y su madre Catalina Kravets, nacida también en Kiev, pero en Croacia, y don Osvaldo, Ucrania. Don Osvaldo colabora y representa a Maccabi Mundial, esos son los Juegos Macabeos, del 2006 en Ramat Gan, Israel. Estuvo en 8 años consecutivos representando a estos Juegos. Y es colaborador de la creación de la Guía para Educadores de Holocausto desde octubre 2013. Ha representado el Museo del Holocausto de Morovis en Hungría, New York, Ottawa, Canadá por 12 años consecutivos. Es presidente de la Junta Asesora del Museo del Holocausto de Puerto Rico en Morovis, integrante del Congreso Judío Latinoamericano en Costa Rica en 2013, coordinador de la representación de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Macabeos en Buenos Aires, Argentina, Sao Paulo, Brasil y Tel Aviv, Israel. Es facilitador del Museo del Holocausto en Washington, D.C., el Departamento de Educación de Puerto Rico y el Senado de Puerto Rico para crear servicios educativos y de información que integren distintas áreas académicas y socioemocionales. Le damos la bienvenida y quisiéramos comenzar este conversatorio, como mencionó la hermana Eileen, leyendo unos versículos de la Biblia que se encuentran en Isaías 62 y menciona el versículo primero que es clave para todos los que amamos a Israel. Menciona: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Y relacionada con el ministerio Centinelas del Muro, en el versículo 6 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Y por eso estamos aquí. No reposamos, no vamos a callar ante este conflicto. Y vamos inmediatamente a las preguntas porque queremos aprovechar los recursos que tenemos. Tenemos a don Osvaldo con nosotros y la primera pregunta que nos hacemos y que se hace casi todo el mundo: ¿por qué existe este conflicto entre palestinos e israelíes? Bueno, en principio, para ubicarnos a nivel geográfico, Gaza mide 360 kilómetros cuadrados. Es decir, es más pequeño que Puerto Rico. En donde viven aproximadamente la misma cantidad de personas que viven en Puerto Rico. Es decir, la densidad poblacional es una de las más densas que hay en el mundo. Por lo tanto, todos los aspectos de desarrollo económico con las fronteras que tienen con Egipto y con Israel y por el otro lado con el mar Mediterráneo, y con un estado político como el que viven, es muy difícil el desarrollo de la población, por la cual producen en su población, que hoy en día tienen el 40% de su integración poblacional, son jóvenes, el 42%. Por lo tanto, imagínense que hay 1.200.000 niños dentro de la Franja de Gaza. Eso nos trae dentro del conflicto que tienen diferentes explicaciones.
hay una distorsión que los palestinos quieren crear en la historia real, en la historia bíblica, que realmente se divide en varios puntos. El primero, diríamos, es la narrativa conflictiva que tenemos hoy, que ellos, diferentes grupos dentro de Palestina, tienen una historia nueva en la cual ellos dicen, por ejemplo, que los palestinos existen desde siempre. Y eso, la historia, la Biblia, la realidad, dice lo contrario. Pero ellos quieren vender su historia diciendo de que ellos son originarios de esa tierra, cuando no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué no son ellos los dueños de esa tierra? Porque los palestinos, se le nombró Palestina a Palestina en el 48. Los ingleses le pusieron el nombre a Palestina para que no se llamara Israel, porque políticamente ellos le ofrecieron al pueblo árabe y al pueblo judío separar con determinadas fronteras donde la superficie era mucho más amplia para el sector árabe que para el sector israelí. Israel aceptó la propuesta de las Naciones Unidas, mientras que los árabes de todo el sector, no únicamente dentro de Palestina, contestaron que no aceptaban esa separación. Y hay datos históricos de eso. Y al otro día atacaron. Es decir, al otro... En el año 48, ¿eh? Sí. Acuérdense, estamos hablando del año 48, que ya se hablaba de 2 estados por las Naciones Unidas, así que eso es el primer paso. Y nunca lo aceptaron, y al otro día fue que atacaron 5 ejércitos en conjunto, que es Egipto, Jordania, Siria, y 5 en conjunto, que en esa guerra la ganó Israel como la primera. El otro aspecto de esa época, a diferencia de la manipulación política, viene la censura y el control de la información. En el 2005, estamos hablando de 18 años atrás, dentro de Gaza había 60 colonias judías que producían, esas colonias tenían producción de flores, producción de los kibbutz dentro de Gaza. Y ahí fue que el general Sharon, en la época que vivía y que estaba al mando del Ejército Sur, determinaron sacar a todos los judíos dentro de Gaza para dejar que los palestinos dentro de Gaza tuvieran vida propia. Es decir, que no hubiera ninguna injerencia judía dentro de Gaza. Eso salió en las noticias, y eso es reciente. Es parte de la historia. Y encontramos unos enfrentamientos entre los mismos que se dicen palestinos y los israelíes, resistiéndose a salir del lugar. Yo me acuerdo de esas noticias. Exactamente. Eso no fue fácil sacar esas familias judías de Gaza, porque la sacaron completa y les entregaron a los palestinos
todo el trabajo. No es que los judíos que estaban dentro de Gaza destruyeron todo para que no les quede a los palestinos. No, lo dejaron tal cual estaba para que los palestinos capitalicen lo que se había hecho. ¿Y qué sucedió? Los palestinos destruyeron todo eso. Lo destruyeron ipso facto, no es que lo destruyeron en el tiempo o dejaron que eso se malgastara, no. Lo destruyeron para que ningún palestino pudiera vivir de una gestión anterior que era judía. Hay otro aspecto muy importante. Nosotros estamos en el año 2024. En el año, lo que acabo de contar, sucedió en el año 2005. Y en ese año había la OLP estaba al mando de Organización de Gaza. Liberación Palestina. Sí. Y al próximo año, 2006, Hamás toma el poder en Gaza. Masacra a todos los palestinos que estaban en el otro partido político y se quedan con todo el poder de Gaza. Comenzaron a controlar Gaza desde el 2006. Es correcto. Desde el 2006, jamás nosotros escuchamos por radio, por la noticia, que Hamás aparentemente es una célula terrorista, pero eso no es así. Hamás es una estructura de poder que está mandada por el Politburo, que no viven en Gaza, sino que viven en otro país, que se llama Qatar. Posteriormente de ese Politburo tienen particiones políticas que uno está representando a Gaza, otro está representando a Cisjordania, otro está representando a Samaria, otro está representando dentro de Gaza la educación, otro está representando el mismo gobierno. Es decir, Hamás es una estructura Que tiene que ramificaciones. tiene ramificaciones por todos lados y ellos dominan y trabajan, tienen su partido social, tienen su partido político, tienen su partido de defensa del pueblo, que a esos se los identifica como guerrilleros. Entonces, don Osvaldo, usted dice que las cabezas de lo que nosotros entendemos como un grupo terrorista, Hamas, están en Qatar. Los Viven jefes en están Qatar. Y eso es un lugar, una ciudad bien rica. Y muy costosa. Pero ahí no hay problema de chavo. Es decir, ahí el problema no es económico. Ahí los chavos sobran por donde quiera. Y si nosotros después analizamos qué hizo Hamás con los tantos chavos que le llegan, va a ser otro tema. Pero quiero introducirme en un punto bien importante, que en el 2006 el sistema educativo en Gaza cambia. Y el sistema educativo se le enseñan a los chicos desde los 6 años en adelante, se les lava el cerebro para que interpreten que el enemigo de los palestinos es los ciudadanos de Israel, el judío. No sé si pues los hermanos también pueden testificar, porque hemos visto en videos cómo se adoctrinan a los niños en esa franja de Gaza. Hemos visto hasta obras de teatro donde les enseñan
a odiar al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Los hemos visto y eso causa mucha tristeza porque es un lavado de cerebro, es un adoctrinamiento donde los niños son enseñados a odiar y a matar a los judíos. Es increíble y para mí es chocante debido a que ellos tienen un libro donde son guiados religiosamente que se llama el Corán y aún en ese libro hay unos versículos que tienen que ver con asesinar a judíos. Eso a mí me deja realmente asombrada cómo enseñar a niños y a jóvenes a asesinar. Sí, la educación está totalmente sesgada. El contenido educativo dentro de Gaza se ve influenciado a veces por la agenda política del mismo Hamas, lo que conduce a tener una representación parcial de la verdadera historia. Entonces ellos modifican la historia en forma permanente y educativa, cosa que es importante que interpretemos. El 2006 a la fecha estamos hablando que son la gente de 25 a 35 a 40 años, que son la edad promedio del ejército de Hamas, son gente educada de manera especial. Por lo tanto, el 7 de octubre ha sucedido lo que sucedió con ese tipo de educación. Sí. Y con esa educación, ¿a dónde llegamos? Llegamos a ver a un pueblo lamentablemente educado en donde la muerte no es otra cosa que el objetivo real. Para La ellos es muerte como propia, privilegio, como como un privilegio y un honor morir asesinando. Esa es la mentalidad. Hermana Marisol, usted tenía una pregunta. Sí, don Osvaldo, quisiera, mi pregunta es, ¿cuál diría usted que es la causa principal entre, ¿verdad?, del conflicto de Israel y Palestina? Bueno, lo que pasa es que el problema como tal es muy multicausal. Yo tuve la suerte de estar viajando por los territorios ocupados y tú ves visualmente pobreza, ves desorganización, ves riqueza, no ves estructura edilicia organizada como cualquier país de Occidente. Tú ves que una casa acá, una casa allá, es dependiendo lo que compren o lo que tenían como familia y construyen a lo loco sin organización, sin sistema. No hay una causa que identifique el problema, porque ellos, los palestinos, en su retórica, hablan del río al mar o del mar al río. Sería bueno explicar esa frase porque se utiliza mucho en las universidades y en todos los lugares. Hoy actualmente se utiliza esa frase en las universidades tanto de Europa como de Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el territorio desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán es de Palestina. Y bueno, ¿qué mejores que ustedes que estudiaron la Biblia para saber y contestar que eso no es verdad? No es cierto, eso no es cierto. Es todo lo contrario. Ahí siempre, desde hace 3.500 años, hay judíos. Exactamente.
Ahí en el año 70 se destruyó el primer templo. En el año 140 se destruyó el segundo. Y desde ahí en adelante muchas ciudades europeas se llenaron de judíos que hicieron su inmigración. Eso no es verdad, eso es mentira y eso está soslayando la historia y cambiando la historia. Y esperemos que eso en algún momento se pueda entender la gente de que la historia real está acá. Escrita. Está escrita y está escrita hace muchos y muchos años antes del año 640 que nace el Corán. Por lo tanto, si vamos a los libros, tenemos la realidad. Pero si hablando hoy en día, dentro y fuera de Gaza, ellos quieren quedarse con su verdad. Hay una frase que ellos siempre utilizan, acusan a la nación de Israel de ocupar el territorio que a ellos le pertenece, y qué bueno que usted está trayendo esa aclaración. Nosotros, como estudiosos también de la Biblia, notamos desde el principio a quién le pertenece la tierra. Notamos desde el capítulo 12 del libro de Génesis el llamado a Abraham, y la Biblia misma lo identifica como hebreo. Abraham el hebreo. O sea que realmente ahí no aparece ningún término relacionado con los que ocupan la franja de Gaza. Hablan de que toda esta tierra Dios se la daría al pueblo judío. Había un pacto en Génesis 12 que incluye pueblo y tierra. Pero yo le hago una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia está escrito Palestina? En ningún lugar encontramos esa palabra. Y es un término que utilizan para ellos identificarse políticamente. Eso es propaganda y desinformación. La propaganda y la desinformación son herramientas comunes en los conflictos políticos, que responde un poco esto a la pregunta. Es decir, ¿cuál es la razón? No hay una razón sola, hay muchas razones. Pero la intención básica, ellos quieren y necesitan distorsionar la historia. Si ellos logran distorsionar la historia, y nosotros y toda la comunidad cristiana y toda la comunidad católica, que están tan perseguidos como los judíos en Oriente. Y yo quiero que escuchen eso. Que lamentablemente en Palestina en este momento viven nada más que 60 cristianos, de todos los que vivían ahí. Lamentablemente, esa es la realidad de hoy. La realidad de hoy, escuche pueblo cristiano, porque primeramente es contra el pueblo judío, pero segundo, en el segundo término, somos nosotros, los cristianos. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, porque yo no puedo entender cómo parte de un pueblo cristiano puede apoyar algo tan injusto y decirse que son cristianos, porque la Biblia va contra todo lo que se está haciendo en contra del pueblo de Dios. Creo que hay otras preguntas que tienen los hermanos, quisiera que las trajeran utilizando el micrófono. Yo quiero llevar un pensamiento que ayer escribí, que lo saqué de un comentario del Sabbat. Dice, si no gritamos la verdad con la misma fuerza con que ellos gritan la mentira, lamentablemente ganará la mentira. Y eso que estamos haciendo hoy aquí, gritando que todo esto que se ha formado y se ha levantado con el pueblo de Israel es una pura mentira. Siguiendo mi pregunta,
yo no lo llamo palestino, yo lo llamo árabe. ¿Ya? Pues si vamos con la verdad, es los árabes. Y dice así, ¿quién inició la guerra? ¿Por qué? ¿Y qué reclaman? ¿Quién inició la guerra y por qué? Bueno, falta ahí una información más específica. ¿Qué guerra? Porque tuvimos varias guerras. La guerra del 7 de octubre, tú mencionas. Ok. La del 7 de octubre, muy dolorosa. En un solo día, que fue el 7 de octubre, ingresaron 3.500 palestinos que cruzaron la verja y todos los sistemas de seguridad en un ataque que influyeron y masacraron a 1.200 judíos, de los cuales había niños que estaban en guarderías, que los degollaron. Hubo mujeres embarazadas que no puedo seguir contando La barbaridad. la barbaridad, porque había una fiesta juvenil de música, de gente joven de muchas nacionalidades, inclusive de esas personas que se llevaron secuestradas, había filipinos, argentinos, uruguayos, peruanos, americanos, de varios países, gente joven, toda gente joven. Había 30 soldados y soldadas israelíes que también mataron. El hecho fue muy fuerte, a tal punto que Israel, a través de Netanyahu, el primer mensaje que envió, antes de decir buenas tardes, dijo: estamos en guerra. Fue el primer ministro de Israel. El primer ministro de Israel dijo esa palabra: estamos en guerra. Después explicó por qué. Y como ustedes saben, se llevaron como 300 y pico de secuestrados, que todavía siguen secuestrados, que todavía están, no se saben cuántos vivos ni cuántos muertos hay, a cuántos mataron y cuántos todavía están. Si la pregunta fue ¿quién inició la guerra?, la iniciaron los palestinos. Pero hay otras cosas que están en la mesa, en la discusión, en la historia. Y son las razones por las cuales Irán le da el visto bueno a Palestina para que inicie la guerra. Y las razones fundamentales es el Tratado de Abraham. Porque el Tratado de Abraham es un tratado en donde Arabia Saudita, Estados Unidos, Israel y Grecia iban a crear un gasoducto que iba a sustituir la necesidad de Europa, que hoy usa todavía el gasoducto ruso. Hay una cuestión de calidad y de cualidad. La cuestión de calidad es que el gasoducto, el gas que está en las cuencas mediterráneas
de Grecia, Turquía e Israel es de mejor calidad que la soviética, la rusa. Y que eso para el medio ambiente, para los europeos que son se postulan tanto cuidar el ambiente, es un gas de mayor calidad. Al enterarse Irán de esta situación y de interpretar los intereses rusos y turcos, la única forma de parar ese tratado era iniciar una guerra con Israel. Y esa es la razón por cual se inicia esa guerra. Ese tratado estaba ya a punto de ser firmado y parece que hubo pánico en todos estos países árabes porque no les conviene que Arabia Saudita tenga relaciones diplomáticas y económicas y también políticas con la nación de Israel. Eso va a ser inevitable. Arabia Saudita, a lo largo o a la corta, va a firmar el tratado con Israel. De por sí, hoy en día, Arabia Saudita tiene el cielo abierto para todos los aviones israelíes, cosa que no pasaba, y ya está recibiendo turismo israelí, ¿no? Siempre con reseña y siempre con algunas cosas, pero ya lo están recibiendo. O sea que ahí eso no pueden parar el progreso. Y perdóname, Marcelo, y hay una razón de todo. Eso le iba a preguntar. Le iba a preguntar si había algún tipo de causa religiosa. No hay causa religiosa, pero hay una causa económica. Económica. Sí. Pero el hecho de que Arabia Saudita sea sunita y el hecho de que los países que están respaldando a los palestinos como Irán sean chiitas, esto no es una causa que puede también desarrollar este conflicto. Es una causa. Hoy a Arabia Saudita le conviene más ser socio de Israel, un país ultra tecnológico que puede tener un desarrollo para todo lo que ellos necesitan. Arabia Saudita, si ustedes ven su infraestructura, le está faltando más carretera, le está faltando hacer ciudades en pleno desierto, y entonces eso, aparte el enemigo de los árabes, son los chiitas, que son los iraníes. Entonces, le conviene más estar del lado de Occidente con Estados Unidos, Israel, Inglaterra, y que estar de la rama de los chiitas. Eso es así. Como dijo don Osvaldo, hay varias causas para impulsar este conflicto que Dios permite. Así es. Y una de las razones fundamentales en la cual Arabia Saudita necesita firmar la paz con Israel es sencillamente que Arabia Saudita está interesada de la inteligencia de desarrollo que tiene Israel. Israel tiene un desarrollo tecnológico muy amplio, con mucho futuro, y Arabia Saudita necesita de Israel para seguir creciendo. Por lo tanto, no solamente el gas es el negocio, sino que es el desarrollo tecnológico. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Precisamente creo que a donde va dirigida mi pregunta ya ha comenzado a responderse, porque sí se habla del conflicto entre Israel y Gaza, pero sabemos que no son estos dos países o estos dos grupos o regiones los que están envueltos, sino que esto es un conflicto que envuelve e involucra a otros países. Y sabemos que de estos países que están involucrados hay unos que están de parte de Israel, pero hay unos que están de parte de los gazatíes o de los palestinos. Y queremos saber cuáles son esos países que están del lado de Israel y cuáles son los países que están del lado de los palestinos. Bueno, primero vamos a hablar de los malos. Por supuesto que
el cabecilla, el creador de la política, el financiero, es Irán. ¿Y por qué Irán es el cabecilla? Por un problema de raíces de sus plantas nucleares. Occidente no quiere que Irán tenga esa capacidad. Eso por un lado. Pero además Irán en todos estos últimos 20 años ha creado proxies. Y los proxies son Hezbollah, los proxies... Cuando llamamos proxy, Los proxies son las entidades que están en otros países que no aceptaron a los palestinos en su emigración, y esos grupos han formado su resistencia, y tenemos grupos en Siria, tenemos grupos en Jordania, tenemos grupos en el Líbano, tenemos grupos en Irak, tenemos grupos en Egipto, tenemos grupos en Gaza, tenemos grupos en Cisjordania. como un semillero. Es como un semillero, pero todos están rodeando Israel. La paz que Israel firmó con Egipto, la paz que Israel firmó con Jordania, la paz que Israel firmó con Marruecos, la paz que Israel, estamos hablando de pueblos árabes, la paz que Israel firmó con Marruecos, dije, con Egipto, Jordania y con otro país africano que no recuerdo el nombre ahora mismo. Esas paces, yo creo que hoy en día están más fuertes que los tratados que tenga Israel con Estados Unidos. Aunque parezca mentira, es la realidad de lo que estamos viviendo. Y tenemos que ser conscientes que es lo que está pasando, y tenemos que hablar de un capítulo que el tema es las Naciones Unidas. Estamos hablando de ayer. Ayer se endosó a que Hamás represente a los palestinos en las Naciones Unidas, y se le dio un apoyo político mayor del que tenía. Estamos hablando de ayer. Es increíble lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en las Naciones Unidas. Y creo que alguien tenía una pregunta relacionada con eso. Era tú, Valerie. Mi pregunta, ¿verdad? Como joven, ¿qué pasa en las universidades de Estados Unidos y a qué se debe ese comportamiento? Bueno, si supiera toda la respuesta, la verdad que no habría discusión ninguna, todo se solucionaría, pero esto nace, yo recuerdo, hace 12 años atrás, en Hungría, en el Congreso Judío Mundial, se hizo un estudio en donde participó gente cristiana, justamente, y el estudio consistía en Europa, era donde estaban las cabezas políticas del antisemitismo. Y se identificó en el norte de Europa a los cabezas rapadas, que tenían un nombre, no recuerdo el nombre exactamente, y en el sur de Europa, Italia. Por ahí entraban la gente musulmana,
que básicamente hoy hay como 8 millones de personas musulmanas adicionales en esos 12 años. Podemos decir que los europeos cambiaron Auschwitz por el Corán. Y esas palabras son muy duras, son muy fuertes, pero es la realidad. Hoy hay ciudades en donde hoy, más tarde, o en estos momentos, en Malmö, Suecia, donde se está dilucidando quién va a ser la primera canción europea con el premio, en donde hay una israelí y otra persona por el primer premio. Y se han manifestado grupos antisemitas Total. contra Un esta antisemitismo joven. Total. Contesta, Israel presentó ayer una queja por los abucheos, dicen, y los mensajes pro-palestinos. Y con este vídeo, Netanyahu ha mandado el apoyo a la representante. Está luchando con éxito, le dice, contra una fea ola de antisemitismo. La de ayer fue otra jornada marcada por las protestas en Malmö, a las puertas incluso del estadio donde se celebra el festival. Dentro ya sabemos lo que pasó. Y ojo, porque ahora mismo las casas de apuestas ascienden a Israel a la segunda posición. Y no solamente en Suecia, sino en varios lugares del mundo. Pero ¿dónde nace todo esto? Esto nace hace muchos años atrás, desde el 48 en adelante, estamos hablando de 76 años, donde nace la UNRWA, que es un ente de las Naciones Unidas que nace para contribuciones voluntarias de miembros de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para soportar exclusivamente a los palestinos en Gaza. Te dice, ¿pero cómo? ¿Únicamente para los palestinos? ¿Y el resto de los pueblos, Sudán, pueblos africanos, pueblos asiáticos? Que tienen tantas necesidades. Tienen tantas necesidades, pero ¿por qué? No se equivoquen. Esto es para los palestinos. Y no hay a otro pueblo que nos interese discutir. Nos interesa el pueblo palestino. Y las contribuciones en los últimos 12 años de esos países en dinero para contribuir con el pueblo palestino fueron 12.000 billones de dólares. Estamos hablando no de 9 ceros. Estamos hablando de 16 ceros con el número 8 delante. Solamente para poder agilizar esta ideología, adoctrinar, y estos fondos se supone que sean para poder suplir unas necesidades físicas que tienen el pueblo, no solamente en Palestina, en otros lugares del mundo. Si me permite, la plata que se usó, que mandó Europa, los millones y millones de euros que mandó Europa, ¿a dónde están? Gastaron la plata en los túneles para poder atacar a Israel. Todo el sistema ese que hicieron, que es una obra de ingeniería que cuesta una fortuna, pero el pueblo palestino sigue siendo pobre. Y entonces, ¿de qué vale todo esto? Jamás tomó de rehén a todo el pueblo palestino. Pero hay otra cosa, Jordania, Egipto, ¿por qué no reciben palestinos? ¿Por qué les cercaron y ninguno puede pasar? Porque nadie los quiere. Si son árabes iguales. Por eso te digo. Entonces, ¿cuál es lo que pasa? Pero sí, en Israel
vive más de 1,5 millones de árabes que tienen representación en la Knesset. Pero eso es, no hablan de la Ese es democracia de Israel. el Congreso que gobierna a Israel, la Knesset, ¿verdad? La Knesset, pero nadie habla de que los árabes tienen representación en la Knesset. Y de trabajos que hacen en Israel también. Fíjate una cosa, 7 de octubre, se cortó todo. ¿Saben que pasaban 100.000 gazatíes diarios a trabajar a Israel? De la noche a la mañana se acabó. No pasa nadie. ¿Y cómo va a afectar la economía de Gaza? Esa pobre gente que no tiene nada, pero están en manos de este grupo terrorista. Pero ¿qué pasa? Si uno habla, como entrevistas que se dieron a esta gente, usted va a decir, bueno, pero si hablamos y decimos algo nos mata. Y lo primero que van a hacer van a matar a la familia nuestra. Entonces, todo un círculo vicioso. Entonces, Abbas, que está en Cisjordania, que debería hacerse cargo, porque todos hablan de 2 pueblos. ¿Pero a quién le vamos a entregar? Está bien, un pueblo Israel. Y el otro jamás va a ser, un grupo terrorista le van a entregar un Estado. Se va a nutrir. Sí, sí. Por eso hay cosas que son incongruentes e inexplicables, ¿no? Pero bueno, no sé. Económicamente yo estuve escuchando, me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Este cruce fronterizo que divide a Gaza y a Egipto. Inclusive yo escuché cómo se estaban nutriendo los terroristas por el paso de cada una de las personas que cruzaban hacia Egipto, de $3,000 a $5,000 por cada persona que pasó, y pasaron más de 100,000 cuando se abrió ese paso. ¿Por qué están gritando ahora? Porque los soldados israelíes ahora tienen control sobre ese paso fronterizo. Claro. Económicamente ellos se ven casi, ¿verdad?, en quiebra, porque no reciben ese dinero para poder suplir con las necesidades políticas, ¿ves? Y también terroristas que tienen. Eso, según yo estuve escuchando las noticias, estaban protestando por esto porque Israel había tomado control sobre esa frontera que le dejaba tanto dinero económicamente al terrorismo. Claro. Pero a eso se le suman varios temitas, porque la realidad es que de Gaza a Israel hay 3 pasos. Está el paso, la que se llama de la línea de Filadelfia, que termina con este paso que de un lado está Egipto y del otro lado los palestinos. Está el Shalom, que es de un lado está Israel y del otro lado están los palestinos. Y después hay un paso Eretz, que está más cerca del puerto de Ashdod, que nadie habla de eso, que también en este momento está cerrado. Bien, se abre únicamente cuando barcos traen productos para Palestina, ayuda humanitaria. O la ayuda humanitaria que viene de otros países, Arabia Saudita, esos pasan por el paso de Shalom, que está en el norte. Los palestinos bombardean el paso Shalom en estas últimas semanas. Fue cuando Israel, en su segundo operativo de esta guerra, entra al paso de Rafah y ocupa interiormente el paso de Rafah. Del otro lado está Egipto. Los egipcios se preocuparon porque dijeron, bueno, de aquí a que entren los tanques israelíes faltan un par de metros. Se preocuparon, pusieron el grito en el cielo, pero los israelíes no pasaron esa frontera. Lo que sí están preocupados es que los palestinos dinamiten la que lo llaman la trinchera de Filadelfia, para que pasen los palestinos a Egipto, que Egipto no los quiere.
No los quiere Egipto, no los quiere Jordania, no los quiere el Líbano. Ya están hace 2 generaciones en esas tierras y ni siquiera le dan documentos de identificación, ni pasaporte tampoco. Cuando esas personas quieren viajar al exterior, tienen que volver a Cisjordania o tienen que volver a Gaza. Tienen que volar con aviones judíos o sea, tienen que ir a Egipto a volar con aviones de otro país. Muy difícil la vida de los palestinos y se la hacen más difícil todavía porque indudablemente quieren protegerse. Hay que recordar que la última semana de antes del 7 de octubre, eso se cortó el 7 de octubre, el 8 de octubre, entraban 20.000 palestinos a trabajar a Israel. Eso se cortó el 8 de octubre, porque decían, bueno, mucha gente decía, porque se corrió una voz muy suave de que el 7 de octubre podía pasar esta situación, porque los palestinos 2 años tardaron en prepararse para el 7 de octubre. No fue una entrada espontánea, no fue una entrada de casualidad, no, ellos sabían cómo silenciar las torres de vigilancia, ellos supieron cómo echar abajo todo el sistema que había de protección. Ellos atacaron las pequeñas bases militares que habían pocos soldados porque no había nada preparado para esta situación. Los masacraron a todos y entraron a los kibbutz, que lo único que los kibbutz tuvieron es la mínima defensa interior del kibbutz. En algunos lados tuvieron éxito, en otros lados no tanto, pero eran 3.500 personas, de los cuales algunos trabajaban para las Naciones Unidas. Pero hay un punto que yo quiero ser objetivo y ayudar a interpretar este tema. Nosotros después del 7 de octubre vimos muchas fotografías, vimos muchas notas que salieron en todos los periódicos, porque eso salió en todos lados. ¿Quiénes ustedes creen que fueron los fotógrafos y los periodistas que levantaron las notas? No, eran todos palestinos, porque no había ningún periodista ni de Occidente, ni de Europa, ni de Estados Unidos dentro de Gaza. Eran representantes de medios. ¿A ustedes les parece que si la foto la saca un palestino, a quién se la va a sacar? ¿A un herido regular o a un bebé que está sufriendo? Todo esto está manejado. Todo orquestado. Sí. Vamos entonces a resumir para luego entonces en otra oportunidad poder aclarar otras dudas que sabemos que usted tiene y que por el tiempo no hemos podido pues abarcar en información, pero no se pierda la segunda parte de estas entrevistas que estamos haciéndole pues a representantes de la comunidad judía y del Museo del Holocausto de Puerto Rico, gente experimentada que sabe y puede explicar las causas. Uno, porque son judíos. Segundo, son bastante objetivos. Y tercero, porque tienen ya experiencias relacionadas con la Shoah, que el pueblo judío es un pueblo que ha sido perseguido no de ahora, y por eso queremos abundar en un próximo programa relacionado con esto, porque este ataque del 7 de octubre tiene precedentes. Esto
podemos estar hablando de muchos ataques anterior al 7 de octubre que la prensa no le dio tanta relevancia y tanta importancia, porque como menciona don Osvaldo, hay una estructura detrás de todo esto, de conveniencia económica para muchos de estos países. Y podemos estar hablando y dando evidencias, porque ahora están saliendo a la luz las posturas de estas naciones que decían ayudar a Israel y otras que están apoyando a Israel, que realmente Dios las toca, Dios toca sus corazones para esto. ¿Ves? Pero tenemos mucha información y queremos resumir para poder entonces grabar un próximo programa que usted pueda tener esta información que tanto le interesa. Sí, yo quería despedirme comentándoles un aspecto que está relacionado con el presente y el futuro de Israel. Realmente, los que están informados y saben qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo alrededor, qué es lo que está sucediendo por debajo. Nosotros vemos la superficie, pero hay muchos movimientos que se están manejando por debajo de esa superficie, que no lo leemos, que no lo informamos, pero todo eso va a ser para beneficio de Israel. Y Israel no va a desaparecer, Israel va a continuar y cada vez va a ser más fuerte. Y todo eso lo vamos a ver en los próximos años. Hay que ser paciente, hay que hacer nuestro trabajo de divulgación y hablar con la verdad. La verdad va a triunfar ante la mentira. Y eso nosotros lo vamos a ver. Eso es así. Quisiera que pudieran en pocas palabras poder enviar un mensaje a cada uno de los amigos, hermanos y parte de la comunidad judía que va a estar también viendo esta programación. Quisiera que se pudieran expresar en pocas palabras para poder cerrar esta programación sobre lo que ustedes opinan o lo que esperan que pueda ocurrir o cualquier tipo de pregunta que podamos dejar al aire para poder continuar en el próximo programa. Hermano Edwin Green. Yo quiero dar un mensaje de parte de la comunidad colombiana, decirle que ellos apoyan a Israel. Ellos están levantándose a la calle diciendo nosotros apoyamos. Comunidad cristiana colombiana. Ese es mi mensaje. Y aparte de todo, pues felicitar ya el día 14 de mayo, será sus 76 años y queremos estar siempre a la mano de ustedes. Muchas gracias, hermano Edwin. La hermana Marisol. Quiero darle, ¿verdad?, las gracias a don Osvaldo porque hemos podido entender muchas cosas que no teníamos tan claras y sabemos que, como él dijo, la verdad siempre triunfa y que a través, ¿verdad?, de este conversatorio podamos entonces llevar esa luz de esa verdad a muchos y que podamos continuar orientando. Especialmente me inquietan los jóvenes madres, ¿verdad?, que yo le compartía a don Marcelo, se dirigen hablándome de sus hijos tan confundidos y que apoyan, entonces, ¿verdad?, no tienen la historia, no conocen la historia, ignoran y ciertamente pues por causa están confundidos, pero qué bueno que podemos llevar el mensaje no tan solo a los jóvenes, sino que estamos apoyando a la nación de Israel, ¿verdad?, porque la amamos y está siempre en nuestras oraciones. Gracias, don Osvaldo. Gracias, Marisol. Don Marcelo quiere mencionar también algún detalle. Sí, lo que les quiero mencionar es que esto, la única solución que hay es educación.
No existe otra cosa que educación. Por eso está el Museo del Holocausto trabajando en ello, capacitándose a los profesionales, a los educadores, para que llegue a las escuelas primarias, a escuelas secundarias, pero es la única solución. Hay que educar a los chicos que no saben, como el caso que cuenta Marisol, de que a lo mejor una madre, que el hijo, que todo siempre fue una educación cristiana en la casa, se fue a la universidad y ya se transformó en fanática palestina. Bueno, no sabe, no es que no sabe, se dejan llevar, pero es muy importante la labor del Museo del Holocausto, que todos la apoyemos y todo, que siempre hace falta fondos para poder seguir adelante, para capacitarse y poder sacar a la gente que sepan la verdad, que no es que no que sepan la mentira. Y muchísimas gracias por invitarnos a este conversatorio. Gracias a usted por estar con nosotros, don Marcelo. Y por acá tenemos a Valerie. Yo quiero agradecer, ¿verdad? Porque como han dicho, como dijo él, lo único que, ¿verdad?, que va a sacar a las personas de la mentira es la verdad. Y como dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y sabemos que este tiempo de conversatorio va a aclararle muchas dudas, ¿verdad?, a las personas que lo van a estar viendo. Muchas gracias, Valerie. Y la hermana Eileen. Agradecida de este tiempo que hemos podido compartir. Como educadora, me impresiona cada vez que, como usted mencionaba, los videos de los niños que son adoctrinados, ¿verdad? Para aprender esto, porque sé cuán influyentes podemos ser los adultos en infundir ideas en las mentes de los niños, y por eso es que lo han logrado, porque como usted dice, los que están ahora en el ejército de Hamas son niños que fueron instruidos desde el 2006 para acá. Así que eso me impactó muchísimo, y como educadora siempre he sido bien defensora de enseñar la verdad. Hay un dicho por ahí que dice, repite muchas veces una mentira hasta que se convierte en verdad, pero esto no puede ser así cuando la historia respalda lo que estamos defendiendo, y es que tenemos la verdad de nuestro lado y la vamos a repetir, porque no importa cuántas veces repitan una mentira, no nos podemos ir de ese lado, sino vamos a combatirla con la verdad, y es lo que estamos haciendo. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado y que nos hayan ilustrado para poder educar y que las personas puedan estar más conscientes de este conflicto. Los jóvenes, como bien decimos, lo que está sucediendo en las universidades, en las escuelas, es porque ahora las redes sociales han permitido que se difunda una mentira y nadie la corrobora con la historia, y la repetimos y todos la creen. Y entonces comienzan estos movimientos de moda, pero vamos a ir contra la moda con la historia. Así que muchas gracias. Agradecemos la visita tanto de don Osvaldo como don Marcelo, de los centinelas y de los que componen la Junta del Museo del Holocausto, en este conversatorio tan interesante y tan importante, porque hay unos hechos. Les aconsejamos que no le crean a todo el mundo. Busquen los hechos. Analicen la historia. La historia está escrita, y está escrita para que nosotros salgamos de la ignorancia. Nosotros, además de tener la historia, tenemos un libro que se llama la Biblia. Tanto el pueblo judío, que tiene la Torá, nosotros tenemos la Biblia, y la Biblia dice la verdad. Esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. No la podemos cambiar, porque el mundo existe porque Dios lo creó. Dios tiene planes, su agenda va a cumplirse hasta el final. Y quisiéramos cerrar con el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, que nos habla de una liberación futura de Jerusalén, tal como decía don Osvaldo. Esto no va a cambiar. Israel no va a desaparecer. La capital va a estar establecida para un reinado justo que se va a establecer sobre la tierra. Y dice en este primer versículo, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel.
Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, como estamos viendo. Israel en un momento dado aparentemente se ha quedado sola, pero no sin la cubierta de su Dios. Su Dios nunca la va a dejar. Y dice el capítulo 13, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dios tiene en sus planes a este pueblo, a esta gran nación, como es Israel, que en ella, a través del pacto que ha recibido, el pacto que hizo Dios con Abraham, han sido bendecidas todas las familias de la tierra. Eso te dice Génesis capítulo 12. Así que nosotros estamos siempre de parte de nuestro Dios, y es el Dios de Israel. Y siempre seremos parte y apoyo para este pueblo que amamos, que la Biblia nos ha enseñado a amar, porque Dios lo ama. Y el que lo toca a este pueblo, según la Biblia, según el profeta Zacarías, toca a la niña del ojo de Dios. O sea que realmente nosotros estamos en el bando vencedor y te invitamos a que te ilustres, te invitamos a que busques la verdad, que no nos tildes como fanáticos. Nos estamos apoyando en hechos históricos y también en hechos bíblicos. Te invitamos a que te unas también a esta búsqueda de la verdad, porque está escrita. La palabra de Dios es su verdad. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros. Se despide la pastora Nilda Álvarez de Caraballo junto a los representantes de la comunidad judía y del Museo del Holocausto, los centinelas del muro y parte de los que vamos a viajar hacia Israel para apoyar esa nación. Muchas gracias y espera la segunda parte, porque esto continúa. Dios te bendiga y Dios te guarde.